Segunda a Timoteo, capítulo número 1. Y la sección que vamos a estudiar abarca del versículo número 6 al versículo número 12. Segunda a Timoteo, capítulo número 1, versículo número 6 al versículo número 12. Por favor. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador, Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Por lo cual, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. El título del sermón es el siguiente: lo que toda iglesia debe recordar a sus pastores. Lo que toda iglesia debe recordar a sus pastores. El escritor Dave Harvey, quien fue pastor durante más de 30 años, dijo lo siguiente, y cito: el llamado al ministerio, escuchen bien hermanos, el llamado al ministerio es un llamado al sufrimiento. El llamado al ministerio es un llamado al sufrimiento. El llamado al ministerio no es un llamado a la celebridad, sino un llamado a sufrir. No es un llamado a la comodidad, sino a la debilidad. Si no estás dispuesto a sufrir por causa del Evangelio, deberías considerar otra vocación. Fin de la cita. ¿Qué les parece? Fin de la cita. Sinceramente, y creo que vamos a estar todos de acuerdo, sinceramente son palabras muy fuertes. El llamado al ministerio es un llamado al sufrimiento. Y si tú no estás dispuesto, búscate otra vocación. Considera otra vocación. Sinceramente son palabras muy fuertes. Sin embargo, encajan perfectamente con el testimonio bíblico. Porque la Biblia nos muestra que todo ministro del Señor sufrirá por causa del Evangelio. Todo ministro, sin excepción, sufrirá por causa del Evangelio. Pero la Escritura no solo nos comunica que los ministros del Señor sufrirán por causa del Evangelio, sino que también nos presenta la Escritura algunos ejemplos del sufrimiento en el ministerio. Algunos ejemplos del sufrimiento en el ministerio. Un claro ejemplo de sufrir por causa del Evangelio en el ministerio es el apóstol Pablo. Es el apóstol Pablo. Escuchen por favor lo que dijo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 23 al 28. Escuchen bien. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros
peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Qué palabras del apóstol Pablo. Pero hermanos, no solo tenemos el testimonio bíblico, no solo tenemos ejemplos bíblicos, sino también tenemos el ejemplo de muchos ministros del Señor a lo largo de la historia de la iglesia de Cristo que sufrieron por causa del Evangelio. Por ejemplo, Policarpo fue quemado por sus opositores. Justino Mártir o Ignacio de Antioquía, cuyas historias nos recuerdan que aquellos que sirven al Evangelio van a sufrir por el Evangelio. Así que hermanos, los pastores, y quiero que seamos honestos, y también quiero ser honestos con ustedes, quiero ser muy honesto con ustedes. Mis amados hermanos, los pastores enfrentamos tristezas, menosprecio, estrés, problemas, críticas sin fundamento, traiciones, abandono, enfermedades, la soledad, entre otras cosas. Pero yo creo que todo esto se puede resumir con la siguiente palabra: sufrimiento. Sufrimiento. ¿Saben por qué, hermanos? Porque el testimonio de la Escritura, los ejemplos bíblicos y la historia de la iglesia nos gritan a los cuatro vientos que el llamado al ministerio es un llamado al sufrimiento. Habiendo dicho esto, debemos preguntarnos algo sumamente importante. ¿Qué debe hacer la iglesia con sus pastores después de saber esto? ¿Cómo la iglesia debe responder a la luz del sufrimiento de sus pastores por causa del Evangelio? Porque seamos honestos, lo que vamos a ver en el texto es algo directamente para los pastores. Pero la iglesia, ¿cómo debe responder al saber esto? ¿Están listos para la respuesta? ¿Quieren saber qué es lo que ustedes deben hacer al saber que mi llamamiento es al sufrimiento? ¿Están listos? La respuesta es recordar. Es lo único. Pudiéramos mencionar otras cosas, pero recordar. Eso es. Recordar. Lo que la iglesia debe hacer con sus pastores en medio del sufrimiento que viven por causa del Evangelio es recordarles lo que ellos deben recordar. Lo repito. Lo que la iglesia del Señor debe hacer con sus pastores en medio de su sufrimiento por el Evangelio es recordarles lo que ellos deben recordar. Y eso es precisamente lo que Pablo hace con Timoteo en esta sección que abarca del verso 6 al verso 12. Eso es lo que Pablo hace. Hermanos, en estos versículos que leímos podemos ver al apóstol Pablo recordándole a Timoteo que debe avivar el fuego del don de Dios en medio del sufrimiento porque es inmortal. Eso es lo que tú y yo vemos en esta unidad. Pablo le recuerda a Timoteo que debe avivar el fuego del don de Dios en medio del sufrimiento porque Timoteo es inmortal. Eso es lo que vemos que Pablo le está comunicando a Timoteo en estos versículos. Hermanos, creo que la mayoría ya leyó 2 Timoteo.
Y después de leer esta segunda carta a Timoteo, podemos notar que Pablo está a punto de morir y es evidente que la batuta se la va a dejar ¿a quién? A Timoteo. Su amado hijo recibirá la batuta de manos de Pablo. Pero después de leer esta segunda carta, podemos concluir, hermanos, podemos concluir que Timoteo no la estaba pasando muy bien. Timoteo, por lo que entendemos, estaba profundamente desanimado a tal grado que algunos comentaristas sugieren que estaba a punto de renunciar al ministerio. Así se encontraba Timoteo. Pero en este momento de sufrimiento, por causa del Evangelio, Pablo le recuerda a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios, porque tú eres inmortal, Timoteo. Es por esta razón que quiero persuadir a toda la congregación a lo siguiente. Recuerden, eso es lo que está pasando en el texto. Eso es lo que los ministros deben recordar. Pero la pregunta es, ¿cómo la iglesia debe reaccionar ante esa verdad? ¿Cómo ese mensaje es relevante para la iglesia? ¿Me explico? Es por esa razón que quiero persuadirte a lo siguiente. La iglesia debe recordar a sus pastores que aviven el don de Dios en medio del sufrimiento a la luz de su inmortalidad. La iglesia debe recordar, hermanos, deben recordar constantemente a sus pastores en medio del sufrimiento que aviven el don de Dios porque son inmortales. Porque son inmortales. En medio del sufrimiento, sus pastores no necesitan actividades. En medio del sufrimiento, los pastores no necesitan evadir el sufrimiento. En medio del sufrimiento, recuérdale a tus pastores, que aviven el don de Dios, porque son inmortales. Así que, iglesia, a esto trato de persuadirlos en esta ocasión. Que le recuerden a sus pastores que sufren por causa del Evangelio, que aviven el don de Dios a la luz de su inmortalidad. Es por esa razón que he dividido el pasaje, he dividido la unidad en dos partes. En primer lugar, recuérdales lo que deben hacer, verso 8 al 12, versos 6 al 12. Recuérdales lo que deben hacer, verso 6 al verso 12, lo que deben hacer. Y en el centro, el versículo número 10, recuérdales lo que deben saber. ¿Sí, hermanos? En medio del sufrimiento, por causa del Evangelio, recuérdales, número 1, lo que deben hacer, versículos 6 al 12. Y en segundo lugar, lo que deben saber, versículo número 10. Así que veamos, en primer lugar, que la iglesia debe recordar a sus pastores lo que deben hacer. Vamos por favor al versículo número 6. Observen cómo inicia el verso 6, por favor. Versículo número 6. Por lo cual te aconsejo. Así lo presenta la Reina Valera. Pero esta frase, mis hermanos, si ustedes observan otras versiones, se presenta de la siguiente manera: hacer memoria o recordar. El versículo número 6, hermanos, inicia: Timoteo, yo te recuerdo. Timoteo, yo te quiero recordar algo. Así inicia el versículo número 6. Y hermanos, esto es muy interesante porque en la unidad anterior, Pablo le dice a Timoteo: me acuerdo. Hermanos, ¿sí lo recuerdan? Así inicia
la carta. Timoteo, me acuerdo de ti. Timoteo, me acuerdo de tus lágrimas. Timoteo, me acuerdo de la fe de tu abuela. Me acuerdo de la fe de tu madre. Y me acuerdo, y estoy seguro, que en ti también está esa fe. ¿Se dan cuenta? Me acuerdo. Pero ahora en el versículo 6, Pablo le dice, ahora yo quiero recordarte algo. Yo me acuerdo, pero ahora te quiero recordar algo a ti. Ahora yo quiero que tú recuerdes. La pregunta es, ¿qué es lo que Pablo quiere que recuerde Timoteo? ¿Qué es lo que Pablo quiere que recuerde Timoteo? Versículo número 6. Yo te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Pablo le recuerda a Timoteo un momento muy importante en su vida. Qué interesante, hermanos. Pablo le recuerda a Timoteo un momento muy importante en su vida. Por lo que entendemos, ese momento tiene que ver cuando las manos de Pablo y el presbiterio fueron puestas sobre Timoteo para encomendarlo al ministerio de la predicación de la palabra. Cuando lo aprobaron, cuando lo aceptaron, cuando lo encomendaron a la predicación de la palabra, a la obra del ministerio. Y esto lo podemos ver en primera Timoteo 4:14. Escuchen, lo voy a leer desde la Nueva Biblia de las Américas. No descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio. En otras palabras, Pablo le recuerda a Timoteo que Dios lo llamó para algo más grande de lo que pensaba. Timoteo, yo quiero recordarte cuando las manos del presbiterio, cuando mis manos te las impusimos a ti, te las colocamos y te encomendamos a la obra del ministerio. Quiero que recuerdes ese momento. Te recuerdo que avives el fuego del don de Dios. Eso tiene que ver con el ministerio de la palabra de Dios delante de Dios. Sin embargo, Pablo usa en el pasaje una imagen. ¿Sí lo observan, esta imagen? La imagen es la de un fuego. Pero el fuego no es una llamarada, no es una llama muy grande. Noten que en el pasaje ese fuego necesita ser avivado. ¿Se dan cuenta? Mis hermanos, este aspecto cultural para nosotros no tiene mucho peso y quiero decirles por qué. Porque tú y yo tenemos estufas, tú y yo podemos manipular el fuego y tú y yo podemos estar frente a la estufa y poner fuego bajo, fuego medio, fuego alto. O podemos apagarlo. En aquella época no era así. En aquella época, cuando cuando el fuego estaba menguando, ¿sabes qué? Necesitamos atizar más, necesitamos avivar, necesitamos dar aire, necesitamos más combustible para que se avive el fuego. Esta es la imagen que Pablo está trayendo en el pasaje y que nos dicen muchas cosas. Nos dicen muchas cosas. Por lo que entendemos, el don de Dios en Timoteo necesitaba avivarse. Noten, no estaba apagado, pero tampoco estaba avivado. El don de Dios en Timoteo necesitaba avivarse. Timoteo, aviva el fuego del don de Dios. Por eso Pablo dice, te recuerdo. E inmediatamente en el versículo número 7 da la razón. ¿Por qué debes avivar ese fuego? Timoteo, la predicación de la palabra, el ministerio de la predicación. Timoteo, necesitas avivarlo. ¿Por qué? Y él da la respuesta, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Noten, hermanos, por favor, en este pasaje, que no solo le fue dado el don de Dios,
¿Se dan cuenta? No solo le fue dado el don de Dios o este regalo de Dios, sino también la capacidad por el Espíritu, por el poder del Espíritu, para que lo pueda llevar a cabo. ¿Se dan cuenta? En otras palabras, el Señor no solo le dice a sus ministros lo que deben hacer, sino también les da la capacidad por el poder del Espíritu Santo para lograrlo. Para lograrlo. Hermanos, quiero abrir mi corazón con todos ustedes. En el ministerio hay momentos en los cuales el fuego del don de Dios está encendido a más no poder. En el ministerio, hermanos, hay ocasiones en las cuales el fuego se ve a cientos de metros. Pero también existen momentos en los cuales la llama está tan baja que en algunas ocasiones nos preguntamos, ¿debo seguir en el ministerio? ¿Debo seguir en el ministerio? Hace algunos meses platiqué con un amigo que está pastoreando fuera de la ciudad y me dijo esto: Abraham, me he cuestionado si debo seguir en el ministerio. Mis hermanos, hay ocasiones en las cuales la llama está encendida y hay ocasiones en las cuales se ve una llama muy pequeña, al grado de que nos cuestionamos si debemos seguir en el ministerio. Amada iglesia, quiero preguntarles lo siguiente: ¿qué hacen por sus pastores a la luz de esta verdad? ¿Qué han hecho por sus pastores? Escuchen, ¿los pastores animan? ¿Te han animado? Pero a ellos, ¿quién los anima? Los pastores alientan, ¿cierto? ¿Te han alentado alguna vez? ¿Y a ellos quiénes los alientan? Todos quieren la ayuda de su pastor, pero ¿quién ayuda a sus pastores? Mis amados hermanos, la iglesia debe animar a sus pastores, la iglesia debe alentar a sus pastores, y qué mejor manera de recordarles que tienen un regalo de Dios. No es tiempo, en medio del sufrimiento, no es tiempo de colocar a sus pastores en una hamaca. En el tiempo del sufrimiento es necesario tomar al pastor y a sus pastores y recordarles: Dios te ha dado un regalo, avívalo. Dios te ha dado un regalo, avívalo. Recuerda que has sido llamado por Dios para la predicación de la palabra de Dios. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. Pastores, recuerda a tus pastores: pastores, tú no eres un cobarde o quieres ser un cobarde. Aviva el fuego del don de Dios en medio del sufrimiento. Habiendo dicho esto, verso 6, verso 7, por lo que entendemos, a partir del versículo 8 hasta el 12 tenemos un quiasmo. Por lo que entendemos, o por lo que entiendo también, tenemos un quiasmo. Recuerden ustedes que un quiasmo tiene que ver con la parte superior y la parte inferior, tienen verdades que se están entrelazando. Pero en el centro, el autor quiere enfatizar algo. Y eso le da sentido a lo que está alrededor. ¿Me explico? Lo hemos visto como, también semanas atrás. Hemos tratado incluso otros quiasmos en la palabra de Dios. Así que quiero que lo vean de esa manera. Observen ustedes, por favor, que Pablo le dice a Timoteo: debido a que tienes el don de Dios, no te avergüences del evangelio. Impresionante. Timoteo, debido a que Dios te ha dado un don, debido a que has sido llamado al ministerio
de la predicación, debido a que debes predicar, debido a que no te ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio, debido a esas cosas, no te avergüences. No te avergüences del Evangelio. Eso es lo que le dice, no te avergüences. Hermanos, debemos reconocer que vivimos en una época donde el mensaje del Evangelio no suena tan sofisticado. Debemos reconocer que el mensaje del Evangelio es considerado como un mensaje anticuado, como un mensaje viejo, como un mensaje que muchas personas pueden utilizar para su propio bien. Vivimos en un mundo que abraza mensajes que según ellos son más sofisticados y más llamativos. Por tal razón, en algunas ocasiones aparecen en escena personas aparentemente con mucha sabiduría. Aparecen personas hablando mentiras y mentiras a nivel nacional y el mundo le aplaude. Y eso puede provocar en los ministros del Señor vergüenza. ¿Cómo les voy a predicar a estas personas de los pecados? ¿Cómo le voy a decir a esta persona que lo que está haciendo es vivir en pecado? ¿Cómo le voy a decir a esta persona que tiene que rendir, que un día va a rendir cuentas delante de Dios? Por esa razón, mis hermanos, en algunas ocasiones los ministros del Señor se pueden avergonzar del mensaje. Y si somos honestos, en más de una ocasión, tú y yo hemos llegado a este punto, avergonzarnos. Probablemente alguna plática familiar, probablemente en la cena familiar, probablemente con los amigos, y todos están hablando de lo que piensa el mundo, pero tú guardas silencio porque no quieres desentonar con lo que están platicando, porque tu mensaje es tan distinto a lo que ellos están diciendo, y eso es avergonzarse. Eso es avergonzarse del Evangelio. En algunas ocasiones los ministros son objetos de burlas, objetos de menosprecio, de humillaciones públicas por creer y proclamar el Evangelio. Sin embargo, el Evangelio de Cristo es el único mensaje que puede salvar al pecador. Es el único, no hay otro. Y de todas las personas, lo tienes tú y lo tengo yo. Hablando específicamente, los ministros del Señor se deben parar detrás de este púlpito con valentía para predicar del Evangelio y no avergonzarse de Cristo ni de su Evangelio. Pero no solamente predicamos detrás de un púlpito, sino también todos los días. Esto fue una realidad en la vida de Pablo, hermanos. Acerca de predicar y no avergonzarse, fue una realidad en la vida de Pablo. ¿Recuerdas cuando Pablo se presentó ante lo mejor de lo mejor en el libro de los Hechos? Estoicos y epicúreos, ¿recuerdas? ¿Y cuál fue el resultado? Burlas. Cuando escucharon de la resurrección, se burlaron. Y Pablo, fíjense, versículo 12. Pablo, ¿qué le dice a Timoteo? No me avergüenzo. Timoteo, no te avergüences. Timoteo, yo no me avergüenzo. Pero la pregunta es, ¿por qué Pablo no se avergüenza? Mira la respuesta que provee Pablo en el verso 12. Noten que es muy interesante. Vean el verso número 12, por favor. Porque yo sé en quién he creído. Pero no solamente sabe, sino que está profundamente convencido de que el Señor es poderoso para guardar su depósito hasta aquel día. Si ustedes observan otras versiones, esta parte del depósito tiene que ver con lo que a Pablo se le había encomendado o se le había confiado. Es decir, a Pablo se le confió algo. Y Pablo dice, yo estoy seguro de que Él es poderoso para guardar lo que Él me ha confiado, lo que Él me ha encomendado hasta aquel día. Así que, hermanos, este pasaje nos presenta una gran verdad que quiero comunicarle.
comunicarles a ustedes, no solamente para recordar a sus pastores, sino también para todos los presentes. El antídoto contra sentirse avergonzado del Señor, el antídoto en contra de sentirse avergonzado del Señor, es conocer al Señor. ¿Cómo me puedo avergonzar? ¿Cómo me puedo avergonzar del Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Cómo me puedo avergonzar del Creador? ¿Cómo me puedo avergonzar del Soberano? ¿Cómo me puedo avergonzar del único Rey que gobierna sobre todo el universo? ¿Cierto? Así que el antídoto contra la vergüenza es conocer al Señor. ¿Quién es Él? Su carácter, sus perfecciones, sus obras. Hermanos, hace algunos años un amigo me platicó que había tenido una conversación con una persona incrédula. Y me estaba comentando mi amigo que le compartió del Evangelio. Pero estaba muy pensativo mi amigo y me dijo, ¿sabes qué fue lo que me dijo al final? Le digo, cuéntame. Y me dice mi amigo que la persona incrédula, al final de escuchar el Evangelio, le dijo, ¿de verdad estás convencido de lo que hablas? O sea, yo te escucho, pero ¿en verdad estás convencido? Por lo que vemos en el pasaje, Pablo lo estaba. Pero Pablo le dice a Timoteo, ¿y tú? ¿Y tú? En lugar de avergonzarse por el Evangelio, los ministros del Señor deben participar, versículo número 8 en adelante, deben participar en los sufrimientos por causa del Evangelio. Y una vez más nos dice que los ministros del Señor pueden participar de las aflicciones por causa del Evangelio por el poder de Dios. Es decir, en medio del sufrimiento por causa del Evangelio, en medio de las aflicciones, en medio de la oposición, ellos tienen el poder de Dios para poder enfrentarlo. ¿Y qué nos dice el verso 12? Pablo dice, yo padezco por el Evangelio. Notemos que Pablo le dice a Timoteo, no te avergüences del Evangelio, sino sufre por el Evangelio. En ese contexto, Pablo, versículo número 9, dice lo siguiente: el Señor nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo que no va de acuerdo con nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo desde la eternidad. ¿Te das cuenta? Hermanos, ese pasaje no está flotando sobre la nada. Ese pasaje tiene un contexto. Pablo está diciendo el Evangelio en el versículo 9. Noten ustedes que eso está íntimamente ligado con participa del sufrimiento y también no te avergüences. Fíjense, hermanos, lo que está sucediendo en el verso 9 y verso 10. Pablo está hablando del Evangelio. Pablo está hablando de lo que logra el Evangelio. Pablo está hablando de quién viene el Evangelio, de quién viene este mensaje. Y según el versículo número 9, Él salva, Él llama con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, según su gracia que nos fue dada en Cristo desde la eternidad. Con esto en mente, la pregunta es lógica: ¿te puedes avergonzar del Evangelio? Hermanos, ¿no vale la pena luchar por este Evangelio? ¿No vale la pena entregar la vida por este Evangelio? ¿No vale la pena rendirnos a este Evangelio, hermanos? Claro que sí. Claro que sí. Es por eso que Pablo, en el versículo número 11, dice lo siguiente: yo soy apóstol, predicador y maestro de ese Evangelio, sin importar el sufrimiento. Porque ese mensaje es el mensaje más importante que jamás se haya escuchado. Ahora,
Con esto en mente, sabiendo lo que dice el pasaje de sus pastores, yo quiero preguntarte, cuando el pueblo de Dios se reúne para escuchar la palabra de Dios, el Evangelio, para ti es lo más importante. El ministro del Señor no se debe avergonzar del Evangelio. El ministro del Señor debe predicar fielmente el Evangelio. El ministro no se debe avergonzar, sino debe sufrir. Es lo más importante. Yo quiero preguntarte, ¿para ti es importante escuchar el Evangelio? ¿O lo ves como un día más? ¿O lo ves como algo que forma parte del culto? Como algo que simple y sencillamente forma parte del culto, pero bueno, pues hoy no pude estar. ¿Para ti también es importante escuchar el Evangelio? Mis amados hermanos, la iglesia debe alentar a sus pastores para que prediquen con valentía la palabra del Señor. La iglesia no debe orar para que sus pastores no sufran. Y hermanos, quiero decirles algo, aunque le pidan a Dios que no sufra, voy a sufrir, porque Dios ya ha dicho en su palabra que el llamado al ministerio es el llamado al sufrimiento. Así que no oren a Dios para que no sufra. Mejor pídanle a Dios que pueda sufrir bien, que pueda enfrentar correctamente el sufrimiento. Y no solamente yo, sino todos aquellos que van a venir a formar parte del cuerpo pastoral. La iglesia no debe orar para que sus pastores no sufran, sino todo lo contrario. La iglesia debe orar para que sus pastores sufran. Sí, hermanos, oren para que sus pastores sufran. Pero sufran por la causa correcta. Que sufran respondiendo correctamente. Así que, hermanos, oren, pero también esfuérzate, hermano, esfuérzate para que tus pastores sufran por causa del Evangelio y no por tu causa. Iglesia, oren a Dios para que sus pastores sufran por el Evangelio, pero no por ustedes. Con esto en mente quiero preguntarte, ¿eres un motivo de sufrimiento para tus pastores o eres un bálsamo para tus pastores? Pregúntense. ¿Soy un motivo de sufrimiento o soy un bálsamo para ellos? Mis amados hermanos, antes de pasar a la siguiente división, quiero decirte lo siguiente. En medio del sufrimiento de tus pastores, debes recordarles que aviven el fuego del don de Dios. Recuérdales a tus pastores que lo que hacen es un regalo de Dios. Recuérdales que el ministerio de la palabra es un regalo de Dios. Pero también recuérdale a tus pastores, recuérdales que su tendencia es a la cobardía. Es a la cobardía. Domingo tras domingo, tus pastores se tienen que presentar delante de Dios para comunicar a las personas el mensaje de Dios. ¿Y sabes cuál es la tendencia de los pastores? ¿Sabes cuál es? Añadirle al mensaje o restarle al mensaje para tratar de encajar y que no se molesten y que no se vayan. Ruega al Señor para que tus pastores le teman más a Dios que a la iglesia. Ruega a Dios por tus pastores para que se mantengan firmes, fieles, constantes y valientes, recordando que su audiencia no solo son ustedes, sino que Dios está presente y Él es en últimas instancias el que dice amén o yo nunca dije eso. Iglesia, por lo general, muchos de los presentes llegan a pensar en relación con la iglesia, ¿qué me van a dar? ¿Cierto? Pero no pensamos qué voy a dar. Y este pasaje motiva a toda la iglesia para que le recuerde a sus pastores estas grandes verdades constantemente y en medio del sufrimiento. En medio del sufrimiento. En ocasiones los pastores sienten temor de hablar en nombre de Dios.
¿O crees que todo el tiempo están dispuestos y disponibles? En ocasiones los pastores sentimos temor de hablar en el nombre de Dios por las consecuencias que se experimentarán. Pero en medio de todo tipo de hostilidad, recuérdales a tus pastores que Dios no les ha dado un espíritu de cobardía, sino poder, amor y dominio propio. En ocasiones lo que tenemos que comunicar, mis hermanos, no es del agrado de las personas. En ocasiones las personas nos dejan de hablar, y eso es algo que yo he experimentado. En ocasiones simple y sencillamente se van. En ocasiones se enojan y no nos vuelven a hablar. Pero una gran verdad para que nosotros recordemos y que ustedes nos puedan recordar a nosotros como sus pastores es que estamos delante de Dios y que un día rendiremos cuentas. Así que, hermanos, esto es lo que la iglesia le debe recordar a sus pastores. Pastores, esto es lo que deben hacer. Pero ahora veamos lo que deben saber. ¿Qué pasaje pasamos por alto? El 10. Así que vamos al versículo número 10, que creo que es uno de los más impactantes y de mayor peso en mi ministerio. Versículo número 10 se los quiero leer. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad. ¿Qué está diciendo el pasaje? Lo que el pasaje está diciendo es: Timoteo, lo peor que te puede pasar, Timoteo, es que te maten. Timoteo, lo peor según la visión del mundo es que te maten. Eso es lo peor. Pero gracias al Evangelio, tú eres inmortal. Miren, hermanos, quiero decirles algo. Cuando era pequeño, yo era muy aficionado a los videojuegos, muy aficionados. Pero ¿sabes qué era lo que más me estresaba? ¿Sabes qué era lo que más me estresaba en los videojuegos? Y muy probablemente tú vas a estar de acuerdo conmigo. ¿Saben qué es lo que más me estresaba? Que nada más tenía 3 vidas. ¿Tú sabes lo que significa esto? Estás jugando muy bien con 3 vidas, pero te llegan 2. Ya no voy a brincar como brincaba al inicio, ya no voy a disparar en el videojuego como disparaba antes, y cuando te queda una vida, simplemente vas caminando en el videojuego. ¿Por qué? Porque tengo una vida. Mis hermanos, lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es: Timoteo, haz temblar las puertas del infierno, porque nadie te puede hacer nada. Eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Timoteo, el mensaje poderoso del Evangelio, predícalo, porque ya nadie te puede hacer nada. Estas verdades hacen a un lado la cobardía del ministro de Dios. Esta verdad provoca en el predicador valentía, de poder, de amor, dominio propio que nos ha dado por el poder del Espíritu Santo. Esta verdad del Evangelio de que somos inmortales nos alienta a predicar el Evangelio, a avivar el fuego del don de Dios, a participar de las aflicciones, a sufrir por causa del Evangelio y a no avergonzarnos, porque somos inmortales. Porque somos inmortales. Pablo le está diciendo a Timoteo: Timoteo, pase lo que pase, tú eres inmortal. ¿De qué te preocupas? ¿De qué te preocupas? ¿Te quieren apedrear? Yo ya he sido apedreado. ¿Lo recuerdan a Pablo? Todo lo que pasó, hermanos. ¿Recuerdan cómo iniciamos la predicación? Con Corintios. Mira todo lo que pasó Pablo. ¿Y lo mataron? No, porque Dios no quiso. Pero ahora ya está listo para morir. ¿Y qué dice Pablo? Timoteo, somos inmortales. ¿Qué te preocupa? Somos inmortales. Así que Pablo le está diciendo a Timoteo: Timoteo, predica sin temor. Timoteo, predica en medio del sufrimiento. Timoteo, aviva el fuego del don de Dios. Timoteo, participa de las aflicciones. Timoteo, si es necesario, da la vida por Cristo. No tengas temor de nada, porque tú eres inmortal gracias al Evangelio.
Gracias el Evangelio. Ahora en Cristo, nada ni nadie te podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Prácticamente es un recordatorio a Timoteo de Romanos. Eso es lo que todo ministro del Señor debe saber en medio del sufrimiento. Hermanos, esto es lo que tus pastores deben saber y deben recordar, que son inmortales. En medio de la aflicción, en medio del sufrimiento, en medio de la persecución, en medio de la misma muerte por causa de Cristo, recuérdales, pastor, lo peor que te puede pasar ha sido solucionado en Cristo, así que tú eres inmortal. Mis amados hermanos, esto es lo que la iglesia le debe recordar a sus pastores, que son inmortales gracias al Evangelio. Pero me llena de gozo el decirte lo siguiente: la inmortalidad por el Evangelio no es exclusiva de los pastores. Así que el inmortal, los inmortales, los pastores, le deben recordar constantemente a la iglesia que ellos también son inmortales gracias a la obra del Evangelio. Así que los inmortales predican a inmortales que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La inmortalidad no es exclusiva de los pastores. Observa nuevamente el verso 10. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor, de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad solamente para los pastores. ¿Dice eso? ¿Qué dice? Por el Evangelio. ¿Y qué dice el contexto anterior? Timoteo, yo estoy seguro de tu fe genuina. Así que Timoteo formaba parte, o Timoteo estaba experimentando la inmortalidad gracias a la vida eterna que es en Cristo Jesús, al haber creído verdaderamente en el Evangelio. El Señor Jesucristo quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Esto significa que todos aquellos que creen en el Evangelio son inmortales. El Señor Jesucristo sufrió la muerte más vergonzosa para aquella época. La más vergonzosa para aquella época era la crucifixión. Sin embargo, con su muerte venció a la muerte y con su obra de redención nos ha dado inmortalidad. Esta inmortalidad está disponible para todos aquellos que creen en el Evangelio. Si tú has creído en el Evangelio, tú eres un inmortal. Y si no has creído en el Evangelio, tú ya estás condenado por toda la eternidad. Mis hermanos, quiero decirles algo. Desde pequeño yo vi este púlpito. Tenía como 8 años cuando llegué a esta iglesia. Y crecí viendo este púlpito. Cuando crecí, seguí viendo este púlpito. Y cuando me involucré más en el servicio, yo tenía que estar en este púlpito orando o leyendo un pasaje de la Biblia o dirigiendo el culto. Pero me acuerdo que un día, cuando me puse aquí en el púlpito, lo agarré así como lo estoy agarrando. Lo recuerdo perfectamente como si fuera ayer. Y cuando lo agarré, me pregunté: Señor, ¿me estás llamando al ministerio? Señor, ¿me estás llamando al ministerio? Desde aquel día hasta hoy, ya pasaron muchos años, hermanos, ya pasaron muchos años. Pero regularmente, cuando estoy sentado en la banca antes de pasar a predicar, siempre que lo veo, me acuerdo de ese día. Me acuerdo de ese día.
Desde aquel día hasta hoy han pasado muchos años, pero regularmente cuando veo el púlpito recuerdo ese día. Pero ¿sabes por qué digo regularmente? Porque en ocasiones se me olvida. Cuando eso suceda, hermanos, cuando vean que se sofoca el fuego, cuando ustedes vean o ustedes identifiquen eso en sus pastores o directamente en mí, si ustedes están viendo que me estoy avergonzando del Evangelio, si ustedes perciben que hay temor, recuérdenme las verdades que vimos hoy. Recuérdenme, por favor, y recuerden a los pastores, y recuerden a los pastores que han de venir. Recuérdenles, por favor, que en medio del sufrimiento ellos deben avivar el fuego del don de Dios, porque son inmortales. Espero que así sea, hermanos.